Vivirás conmigo ahora, había dicho, con las palabras como un leve rumor contra el aullido del viento. La afirmación no era una pregunta ni una oferta, sino una declaración grabada en el aire helado. Pero eso vino después. Primero solo hubo nieve y sangre, y un silencio más fuerte que cualquier grito. Elías la encontró al límite de su propiedad, donde los brazos esqueléticos de los álamos daban paso a la implacable extensión de las llanuras. Había estado rastreando a un lobo, cuyas huellas eran un rastro solitario en la nieve fresca, cuando el olor a hierro atravesó el aire limpio y frío. Era un olor que conocía demasiado bien. Era un montón de harapos y ruinas, medio enterrada en un montón de nieve, su espalda un lienzo de una maestría tan brutal que le quitó el aliento. Las manchas carmesí en la nieve a su alrededor eran crudas, obscenas contra la pureza del paisaje. Al principio pensó que se había ido, pero entonces un destello de movimiento, no de ella, sino de la figura apretada contra su pecho, y otra, escondida bajo los jirones de su capa. Se arrodilló, sus manos curtidas, por lo general tan firmes, temblaron solo una vez al apartarle la nieve del rostro, una máscara de lágrimas secas y sangre congelada. Su aliento era un fantasma superficial en el aire. Miró los bultos, niños pequeños, tan pequeños, sus rostros azules de frío, su silencio un presagio aterrador. Elías era un hombre hecho de la tierra que trabajaba, duro, solitario e implacable cuando era necesario. Pero en ese instante, al ver el cuerpo salvaje de la mujer acurrucándose protectoramente alrededor de una nueva vida, algo antiguo y feroz surgió en él. No dudó. Con una dulzura que desmentía su rudo exterior, cogió las dos diminutas figuras, envolviéndolas con seguridad dentro de su grueso abrigo de piel de oveja. Entonces regresó con la mujer, deslizó los brazos bajo ella, levantándola de su tumba helada. No pesaba casi nada. De pie, acunando a la familia rota contra su pecho, el lobo que había estado rastreando aulló en la distancia, un grito largo y lastimero que parecía representar toda la crueldad del mundo. Elías le dio la espalda y caminó hacia la distante columna de humo que era su hogar. El viaje de regreso fue una batalla contra los elementos que parecían empeñados en reclamar las tres almas que llevaba. El viento las azotaba, una fuerza física que arañaba y mordía, intentando arrancarle el calor del abrigo, donde los bebés yacían acurrucados contra su corazón. La mujer, Hilara, aunque aún no sabía su nombre, era un peso muerto en sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro. Se concentró en el ritmo de su propia respiración, en el golpeteo sólido de sus botas en la nieve cada vez más espesa. Su cabaña era más una fortaleza que un hogar, construida con troncos gruesos y revestida de barro y musgo, diseñada para resistir las peores inclemencias de las montañas. Se alzaba solo en un pequeño valle resguardado, un solitario bastión de calidez y luz en un mundo blanco. Cuando por fin empujó la pesada puerta de roble con el hombro, una oleada de bendito calor los inundó. El fuego en la gran chimenea de piedra, el corazón palpitante de la cabaña, rugía, proyectando sombras danzantes en las paredes. Acostó a Hilara sobre la alfombra de piel de oso frente a él. Su quietud contrastaba marcadamente con el vibrante crepitar del fuego. Luego, desenvolvió con cuidado a los bebés. Gemelas, milagrosamente, se estaban despertando. Sus diminutos pechos subían y bajaban, con respiraciones débiles, pero constantes. Las colocó en una caja de madera vaciada a toda prisa, la forró con sus mantas de lana más suaves y la acercó al resplandor vivificante de la chimenea. Solo entonces volvió a centrar toda su atención en la mujer. Con una palangana de agua tibia y paños limpios, comenzó la ardua y delicada tarea. Con una palangana de agua tibia y paños limpios, comenzó el trabajo lúgubre y delicado. Sus manos callosas y marcadas por una vida de rancho y soledad se movían con precisión de cirujano. Limpió las horribles heridas de su espalda. Cada latigazo era una historia de crueldad inimaginable. Le lavó la sangre del cabello y la mugre del rostro. Su tacto, metódico e impersonal, pero imbuido de una profunda y tácita reverencia por la vida que ardía tenuemente en su interior. La ventisca aullaba afuera,
azotando las robustas paredes de la cabaña, pero adentro solo se oía el sonido del fuego y el trabajo silencioso y concentrado de un hombre que salvaba una vida. Los días se convirtieron en una semana, luego en dos. La ventisca se extinguió, dejando tras de sí un mundo envuelto en un denso y silencioso manto blanco. Dentro de la cabaña reinaba un silencio diferente. Elías realizaba sus rutinas solitarias, pero ya no eran verdaderamente solitarias. Cada acción se realizaba ahora con la conciencia de sus tres nuevas responsabilidades. Alimentaba el fuego, cocinaba caldo, ordeñaba su única vaca para los bebés y atendía las heridas de Elara, que poco a poco comenzaron su doloroso camino de ronchas abiertas e irritadas a cicatrices en proceso de curación. Ellara, por su parte, permanecía a la deriva en un mar de fiebre y dolor, su conciencia una frágil balsa meciéndose en las olas. En sus breves momentos de lucidez lo veía, una figura grande y silenciosa moviéndose a la luz del fuego. Veía sus manos, ásperas y poderosas, alimentando suavemente a sus hijas con un gotero. Lo veía sentado en su silla a altas horas de la noche, con el rifle sobre el regazo, observando la puerta como si esperara que monstruos surgieran de la nieve. Él nunca le habló, no entonces. No hubo palabras de consuelo ni preguntas sobre su pasado. Su cariño era un lenguaje propio, expresado a través del suministro constante de leña, la leche tibia para sus bebés, las vendas limpias en su espalda. Una tarde se despertó y lo encontró sentado junto a su cuna, tallando meticulosamente un trozo de pino. Le estaba dando forma de pájaro, con las alas extendidas en vuelo. No la miró, pero debió sentir su mirada, pues su mano se detuvo un instante. Su garganta era un desierto, sus labios agrietados y secos. Intentó formar una palabra, un sonido, cualquier cosa. Un ruido seco y áspero fue todo lo que salió. Dejó su talla, se levantó y le trajo un vaso de agua, levantándole la cabeza con una mano para que pudiera beber. El líquido fresco fue una bendición. Gracias, susurró ella, palabras apenas audibles, pero que resonaron en la silenciosa habitación como un grito. Él simplemente asintió, con expresión indescifrable, y regresó a su silla. Pero se había establecido una conexión, un hilo conductor entretejido en el vasto silencio. Mientras el invierno se cernía sobre el valle, Hilary Stretch regresó lentamente. La fiebre cesó, y el mundo se solidificó a su alrededor. Empezó a incorporarse, luego a levantarse, con las piernas temblorosas. Observó a Elías, estudiando la silenciosa economía de sus movimientos, la profunda soledad que se aferraba a él como una segunda piel. Le dio espacio, un amplio espacio de silencio y respeto, que era más curativo que cualquier medicina. Había hecho una segunda cuna pequeña y había colocado a sus hijas a su lado, permitiéndole volver a ser su madre. Se quedaba tumbada durante horas, simplemente viéndolas dormir, con el corazón hecho un nudo de amor y terror. El recuerdo de por qué la habían expulsado era una presencia constante y fría. Una noche, la tormenta regresó, con una furia comparable a la tempestad en su propia alma. El viento aullaba a través de los aleros, y las ventanas vibraban en sus marcos. Los gemelos estaban inquietos, llorando a ráfagas cortas y agudas. Mientras Hilara los mecía, tarareando una nana entrecortada, el dique de su silencio finalmente se rompió. Empezó a hablar, con la voz ronca y vacilante al principio, pero cobrando fuerza a medida que las palabras brotaban a borbotones. Habló de Silas. Un hombre cuyo orgullo era tan vasto y frío como la pradera invernal, poseía la finca más grande de los territorios, y también la poseía a ella. Había deseado un hijo, un heredero que heredara su nombre y sus tierras. Cuando ella le dio gemelas, él lo vio no como un milagro, sino como una afrenta personal, una muestra de su inutilidad. Las había llamado brujas, una maldición. Los azotes no eran un castigo, fue un exterminio. La golpeó hasta creerla muerta, y luego hizo que sus hombres la abandonaran, y aunque una maldición la había concebido en el desierto, alimento para los lobos. Elías estaba sentado al otro lado de la habitación, escuchando. No se movió, no interrumpió.
Él solo la escuchó mientras ella se desahogaba. Su rostro era una máscara de piedra a la luz parpadeante del fuego. Cuando terminó, sus palabras flotando en el aire con el humo, él se levantó, caminó hacia la chimenea, avivó el fuego hasta que ardió brillante y ardiente, un rugido desafiante contra la tormenta exterior. La miró, sus ojos oscurecidos por una emoción que ella no pudo identificar. «Nunca más te volverá a acosar», dijo Elías. No era una promesa, era un hecho. El gran Thor llegó como si hubiera pulsado un interruptor. El peso opresivo de la nieve comenzó a levantarse, derritiéndose en sucios riachuelos, revelando los primeros indicios de tierra marrón y vida verde debajo. El cambio de estación reflejó el cambio dentro de la cabaña. Con el regreso de su fuerza física, Ilarra comenzó a recuperar partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Empezó remendando la desgastada camisa de lana de Eliasie, con puntadas pequeñas y pulcras, un gesto de silenciosa gratitud. Se encargó de la cocina, llenando el pequeño espacio con el aroma del pan recién horneado y los guisos sabrosos, transformando la austeridad masculina de la cabaña en algo más suave, más parecido a un hogar. Les cantaba a sus hijas, con la voz cada día más fuerte y clara, y las canciones de cuna se entretejían en la trama de su nueva vida. Una noche, Elías le regaló los 2 pajaritos que había estado tallando. Estaban pulidos como piedras de río, y su veta reflejaba la luz. Les había hecho pequeños agujeros, y los había ensartado con cuerdas de cuero. Colgó uno sobre cada cuna de los gemelos, donde se retorcían suavemente en el aire cálido de la chimenea. Fue un regalo de inmenso significado, un reconocimiento silencioso de que estos niños no eran una maldición, sino un tesoro. Les había forjado un lugar en su mundo. Su vida adquirió un ritmo sencillo y apacible. Los días transcurrían con el trabajo compartido de supervivencia, cuidando el pequeño huerto que Ellara había plantado, ordeñando la vaca, cortando leña para las estaciones venideras. Las palabras escaseaban entre ellos, pero su ausencia ya no era un vacío. Era una comprensión cómoda y compartida. Su vínculo no se forjaba en conversaciones, sino en los momentos de tranquilidad, como cuando él le dejaba una flor silvestre en la mesa, como cuando ella le preparaba una comida caliente cuando él regresaba del campo. El santuario se estaba convirtiendo en un hogar, y sus 2 solitarios guardianes, poco a poco, se convertían en una familia. La llegada de Jedediah rompió la paz. Era un cazador de meteoritos demacrado que atravesaba el valle 2 veces al año, una corriente humana que conectaba la aislada isla de Elías con la civilización continental. Apareció una tarde, con su mula cargada de pieles y el rostro sombrío. Elías lo recibió con un gesto silencioso y una taza de café. Se sentaron a la mesa mientras Ellara se ocupaba del otro lado de la sala, con un nudo de aprensión en el estómago. Los desconocidos eran una amenaza. «Vi a un hombre en el asentamiento, Elías», dijo Jedediah en voz baja y urgente. «Se llamaba Silas, hombre rico». La gran terrateniente Ellara se congeló. Se congeló la espalda contra ellos, con los nudillos blancos al agarrarse al borde del mostrador. Él ha estado haciendo preguntas. Jedediah continuó, ajeno a su reacción, contando una triste historia sobre su pobre esposa enferma, que se confundió. Se perdió en medio de una ventisca. Se llevó a sus 2 preciosos bebés. Sus ofrendas, la recompensa, una gran recompensa. Ante cualquier noticia sobre ella o el bebé, la postura de Beliasi no cambió, pero Ilara sintió la repentina y peligrosa quietud que lo invadió. Era una montaña, inamovible, pero ella sabía que incluso las montañas podían entrar en erupción. «Oí a unos hombres hablar de subir por aquí», añadió el trampero, bajando finalmente la voz hasta casi un susurro. La describió, y el hecho de que tuviera gemelos. No es una pista difícil de seguir para un hombre con suficiente dinero para pagar rastreadores. Es un hombre al que no le gusta perder lo que es suyo, Elías. Hay que tener cuidado. Jedediah terminó el resto de su café, dejó un pequeño sobre de sal y azúcar en la mesa como pago por la hospitalidad y se fue tan rápido como había llegado. El silencio que dejó atrás era denso, envenenado. El pasado ya no era un fantasma, era una partida de caza,
y seguía su camino. La paz del valle se había esfumado, reemplazada por una tensión silenciosa y vibrante. El sol parecía menos cálido, el canto de los pájaros, de alguna manera, apagado. Elías nunca mencionó la advertencia de Yedidía, pero ésta vivía en cada una de sus acciones. A la mañana siguiente, el ara lo observó desde la ventana mientras recorría el perímetro de su terreno, con pasos largos y decididos. No solo revisaba las vallas, sino que estudiaba el terreno como si fuera un campo de batalla. Pasó la tarde limpiando su rifle. Los clics y raspaduras metálicos resonaban con el ritmo mecánico y tenso de su propio corazón. Reforzó la tranca de la puerta de la cabaña y tapió la pequeña ventana trasera, sumiendo la habitación en una penumbra aún mayor. Sus preparativos eran una conversación sombría y silenciosa, y ella comprendió cada palabra. El miedo, frío y familiar, intentó enroscarse en su garganta. Miró a sus hijas, que dormían plácidamente en sus cunas, con rostros serenos y confiados. Eran el centro de este nuevo mundo, la razón por la que salía el sol y ardía el fuego. El miedo se desvaneció, consumido por una emoción más feroz y ardiente, la rabia de una madre. No volvería a ser una víctima. No se dejaría arrastrar de nuevo a esa oscuridad. Observó a Elías, sus poderosas manos sujetando el filo de su hacha, y una nueva determinación se afianzó en ella. Más tarde, cuando él estuvo afuera, fue al pequeño cofre donde guardaba sus provisiones. Encontró un cuchillo de caza, más pequeño que el suyo, con el mango desgastado por el uso. Lo cogió. Su peso era extraño en su mano, el frío acero, un shock contra su piel, pero lo sostuvo, practicó agarrándolo. La extrañeza dio paso a una determinación sombría. Ya no era la criatura rota en la nieve. Esta cabaña era su hogar, practicó agarrándolo. La extrañeza dio paso a una determinación sombría. Ya no era la criatura rota en la nieve. Esta cabaña era su hogar. Estos niños eran su vida, y lucharía hasta la muerte para protegerlos. El santuario ya no era solo un lugar de sanación, se había convertido en una fortaleza, y ella era su segunda guardiana. El día que Silas llegó, reinaba una calma extraña. No había viento ni canto de pájaros, solo un silencio denso y expectante. Elías había estado observando el paso desde el amanecer, un centinela en los confines de su mundo. Los vio primero, 3 jinetes, siluetas oscuras contra el verde brillante del valle. Regresó a la cabaña con el rostro sombrío. Entra, atranca la puerta. No te acerques a las ventanas, dijo con voz monótona. Era la primera orden directa que le daba. Ella asintió, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, el cuchillo de caza metido en la cinturilla de su vestido. Su presencia era un frío consuelo. Recogió a los gemelos, con manos temblorosas, y se retiró al rincón más oscuro de la habitación, susurrando palabras tranquilizadoras que no sentía. Afuera, los jinetes se detuvieron a 30 metros de la cabaña. Silas desmontó, con movimientos arrogantes y posesivos. Era un hombre apuesto, pero de una belleza fría y cruel. Era un hombre apuesto, pero de una belleza fría y cruel. Elías Thorne bramó, con una voz acostumbrada a ser obedecida. Sé que tienes a mi esposa y a mis hijos. He venido a recoger mis bienes. Elías estaba en el porche, sujetando el rifle con una mano. Parecía inmenso, inamovible. No son de tu propiedad, respondió, con un gruñido bajo que se oía fácilmente en el aire quieto. Y no se van. Una risa silenciosa, un sonido agudo y feo. Tengo una orden del magistrado, maldito ignorante. Ella me pertenece. Señaló a sus 2 hombres contratados, quienes comenzaron a desplegarse, con sus armas desenfundadas. Esto puede ser fácil, o puede ser sangriento. Tu decisión. El mundo pareció contener la respiración. Entonces, con un rugido de furia, Silas dio la orden. A por ellos. La explosión de violencia fue repentina e impactante. El aire se partió con el rugido de los disparos. Era un caos, una confusión de movimiento y sonido, pero Elías se movía con una eficiencia brutal, una fuerza de la naturaleza desatada.
La lucha era una vorágine de combate cuerpo a cuerpo desesperado. Elías era un hombre corpulento, fuerte e inflexible, pero lo superaban en número. Abatió a uno de los hombres de Silas con un único disparo incapacitante en la pierna, pero el otro se le echó encima, un destello de acero y un rugido de furia. Se estrellaron contra el suelo, una maraña de extremidades y violencia descarnada. Desde dentro, Hilara oía los gruñidos, el repugnante golpe sordo de los puños contra la carne. Se aferró a sus hijos, temblando por completo, con un grito silencioso atrapado en la garganta. A través de una rendija en la puerta, vio a Silas, con el rostro destrozado por la ira, esquivar la pelea y dirigirse directamente a la cabaña. Quería llevarse a sus bebés. La tranca de la puerta crujió al golpearla con el hombro. Se astilló. La madera crujió. Y entonces estaba dentro, su sombra cayendo sobre ella, con la mirada desorbitada por la locura posesiva. «¡Ahí estás, bruja!», siseó, lanzándose hacia la cuna donde ella había dejado a uno de los gemelos. En ese instante el tiempo se detuvo. El terror en las venas de Hilara se convirtió en hielo, luego en fuego. La criatura destrozada por la nieve había desaparecido, consumida por el fuego. En su lugar se alzaba una madre. Cuando Silas extendió la mano hacia su hija, ella se movió. Sacó el cuchillo de caza de su cintura. Su frío peso era ahora una extensión de su propia voluntad. Gritó, un rugido, un sonido primario de puro desafío, y clavó el cuchillo en su brazo extendido. Rugió de dolor y conmoción, tambaleándose hacia atrás, mirándola como si la viera por primera vez. No fue el golpe de un guerrero, pero fue suficiente, lo fue todo. Fue el momento en que ella recuperó su vida. Justo cuando Silas se recuperó, levantando la mano sana para golpearla, la puerta se llenó de nuevas figuras. Era Jedediah, el trampero, y detrás de él estaban el sheriff del pueblo y otros 2 hombres, con las armas en alto. «Se acabó, Silas», dijo el sheriff con voz autoritaria. La pelea afuera había cesado. El segundo jornalero estaba de pie con las manos en alto. El poder había cambiado, no solo por la fuerza de Elías, sino por la valentía de Hilara y la llegada de un mundo que ya no permitía que Silas escribiera sus propias leyes. El silencio que descendió sobre el valle después fue diferente. No era el silencio del aislamiento ni la tensión, sino una paz profunda. El sheriff se llevó a Silas y a sus hombres. Su oscura presencia se desvaneció en el pasado como una pesadilla. Elías, con el rostro magullado y los nudillos partidos, su oscura presencia se desvaneció en el paso como una pesadilla. Elías, con el rostro magullado y los nudillos partidos, atrancó la puerta rota y se volvió hacia Hilara. Ella seguía temblando, con el cuchillo ensangrentado caído a sus pies, sus hijas aferradas a su pecho. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación, y en esa mirada se decían muchas cosas. Él no veía a una víctima, sino a un guerrero. Ella no veía solo a una protectora, sino a una compañera. Sin decir palabra, se afanaron por curarse mutuamente las heridas. Su roce en su labio partido fue tan delicado como el suyo en su espalda destrozada meses atrás. La cabaña, antaño un simple santuario, ahora estaba consagrada como un verdadero hogar, con sus cimientos reforzados por su lucha compartida y sellados por su mutua devoción. La primavera había invadido el valle por completo, tiñendo las colinas de vibrantes pinceladas de verde y oro. El aire olía dulcemente a pino y tierra húmeda. Trabajaron juntos para reparar la puerta, rozándola con frecuencia, con un ritmo tranquilo restaurado, pero transformado para siempre, profundizado. Unas semanas después, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Elías y Hilara estaban en el porche. Los gemelos arrullaban en una cuna que él había construido, una pieza robusta y hermosa de roble pulido. Extendió la mano y tomó la de ella. Sus dedos callosos se entrelazaron con los de ella, un encaje perfecto. «Vivirás conmigo ahora», repitió. Las palabras eran las mismas que las pronunciadas durante la tormenta de nieve, pero su significado se había transformado.
Ya no era una declaración de rescate, sino una pregunta, una oferta, una invitación a construir una vida juntos. Yara miró su rostro fuerte y amable, el hogar que habían defendido, a los niños que eran su futuro. Le apretó la mano. Sí, dijo con voz clara y firme. Viviremos aquí ahora. Esta historia es un testimonio de la fuerza silenciosa que reside en el corazón humano y del poder inquebrantable de la esperanza para arraigar incluso en el suelo más brutal. Habla de la idea de que la familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino la que construimos mediante actos de valentía, bondad y protección inquebrantable. La trayectoria de Elara, de víctima casi mortal a férrea defensora de su propia vida, nos muestra que nuestras heridas más profundas no tienen por qué definir nuestro futuro. Y en Elías, vemos que un hogar no son solo 4 paredes y un techo, sino un espacio de seguridad y aceptación forjado por un corazón bondadoso. Su historia de amor no se escribió en poemas ni discursos floridos, sino en el silencio compartido, en las heridas atendidas y en la promesa mutua de enfrentar juntos la oscuridad. Si esta historia de supervivencia, resiliencia y la silenciosa construcción de una nueva vida te conmovió, cuéntanoslo en los comentarios. Tus propias historias de superación son una fuente de inspiración para toda nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias emotivas e inspiradoras que exploran las profundidades del espíritu humano. Y, por favor, activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un instante de esperanza. Gracias por vernos